Y viene la sorpresa. Ah, pero eso no lo había visto yo. Bueno, ahora lo ves. ¿Qué va a salir de esto? No sabemos. Lo único que sí le puedo decir es que cuando hay crisis, el poder es de los mejor organizados. Cualquier estructura. Cuando hay crisis, el poder es de los mejor organizados, siempre. ¿Cuáles van a ser los más organizados? Todavía no ha cuajado. Todo es un desparramo. ¿En La Pampa igual lo ve? Yo veo que en La Pampa las fuerzas están parejas. Y eso trae no organización, sino desorganización. En general las cosas funcionan mejor cuando se sabe, cuando las batallas se definen. Una vez que se definió la batalla se puede organizar. Gane quien gane, pero que gane bien. Pero cuando las cosas están parejas y usted, por ejemplo, no tiene mayoría en diputados o tiene que andar definiendo quiénes van a una comisión y quiénes van a otra, poroteando. Esta novedad de no dar quórum. No dar quórum, por ejemplo. Claro. Cuando las cosas están parejas y las batallas políticas no se definen ni por la democracia ni por la fuerza, acá la fuerza no rige, suele ser malos periodos. Mire lo que pasa entre palestinos y judíos. Uh-huh. No se define, no hay una batalla final. Uh-huh. Y eso lleva décadas de matanzas y violaciones de derechos y horrores. Nosotros tuvimos en el 1800, en el siglo XIX, guerras civiles prolongadísimas, porque no se definía entre unitarios y federales, centralistas y federales. Y nos costó mucha sangre. Ahora, como yo le decía, esa guerra civil es larvada, pero está. La Argentina está envuelta en una de... Parece una exageración lo que digo, pero en unos choques políticos permanentes. Y no hemos salido, y ahí estamos. Yo no sé si voy a ver eso, creo que no. He vivido en eso. Yo me acuerdo en el 55 lo que fue la caída de Perón y la reacción de los antiperonistas. Porque lo viví en mi familia, no porque mi familia tuviera razón, sino que se perdió, ambas partes perdieron en ese choque, porque era un choque tremendo. Arrastraban el busto de Evita por las calles atado. No podía hablarse de Perón, no se podía citar. El tirano prófugo. Como en el Imperio Romano, ¿no? Claro. Bueno, y luego los que de alguna manera habíamos sido chicos y habíamos asistido a eso, esa generación lo traemos a Perón. Yo soy responsable, en mi minúscula parte también, de haber peleado para que volviera Perón. Y Perón, ya viejo, a los jóvenes, por lo menos una parte de los jóvenes, los traicionó. Por convicción, porque lo militar de él predominó, por lo que sea. Los echó de la plaza. Quizás con razón, sin razón, poco importa. Lo que importa es el hecho. Y otra vez, violencia, que se origina con las 3A y continúa luego con el proceso militar. Una guerra civil, con todas las de la ley, con muchos miles de muertos. Y ahora, enfrentado al país, dividido en dos, políticamente irreconciliable. Que no. Y ahí estamos. Y si usted me dice, ¿hacia dónde vamos? Es imposible saber. Oscar, usted, lo sé,
siempre preocupado por el tema de los medios de comunicación. Recuerdo su paso por tantas cosas relacionadas con las comunicaciones, el cine, programas de televisión, Sí. la creación de lo que es hoy, Sí. como usted decía, ¿no? Como dos cooperativas en una, que es la cooperativa de la electricidad y la cooperativa de Y la ahora de comunicación. telecomunicaciones. Sí. Docente universitario, doctorado, conoce el valor de la palabra y de la comunicación, ¿no? Y digo, el presidente de la Nación tiene una manera discursiva muy distinta a la del gobernador Silioto, por ejemplo, ¿no? Que tiene un discurso más horizontal, menos agresivo. Usted percibe también, como nos pasa a casi todos, ¿no? Que hay virulencia lingüística, no se puede discutir, no se puede hablar, no se puede intercambiar una idea, avanzar en un debate, socialmente hablando. ¿Qué mensaje puede aportarnos, puede aportar en el sentido de cómo reconducir todo ese proceso, ¿no? de armar un sistema de comunicación que sea proactivo, que sea... Mire, yo creo que tener en estos momentos con ese análisis que coincido respecto a la situación política nacional y provincial. Silioto, yo lo conozco porque por lo menos en 2 ocasiones presentó lista en la cooperativa contra nosotros. Él, representando al vernismo, en forma democrática. Retiró la lista en una ocasión, la otra no sé si participó o no, o sea que, digamos, desde el punto de vista de la lista celeste fue un adversario. Pero no más que eso, con todo el derecho de cualquier vecino que es socio de la cooperativa, aunque nosotros sabíamos que detrás de él había un proyecto político, que era el vernismo. Pero eso no está para decir que hoy Silioto es importante porque es un hombre sensato y trae cierta sensatez, cierto equilibrio político y mental, llamemos, ante el desequilibrio que implica la política nacional y la agresividad contra las provincias que el gobierno nacional hoy tiene. Es algo... Las provincias son previas al surgimiento del Estado Nacional. Ya estaban cuando en 1810 empezamos a hablar y en la famosa Asamblea del 13 a discutir cómo se iba a constituir la nación argentina. Claro. Ya estaban las provincias que mandaban sus representantes al Congreso. Y hoy viene un hombre que ignora todo eso y considera a las provincias sus enemigas, porque no se ajustan a sus dictios, a sus dictados. No entiende nada. No puede usted ignorar al poder de las provincias y a la preexistencia de las provincias en todos los pactos. Y hoy, que quiere hacer un pacto, las provincias se le hacen, por lo menos una parte, se la retiran. Pero la provincia son los abuelos que se están retirando. Entonces, una persona como Silioto, hoy, aquel que ha sido adversario y que siempre respetaba, es una persona que, a mi juicio, es una buena cosa para la provincia. Se lo dice un adversario de él. Para mí, es lo mejor que nos podría haber pasado con lo que tenemos. Y frente a un hombre como Milei, que ha hecho de la violencia verbal un arma enloquecida, un arma que lo está perjudicando a él, como nos está pasando con España, y nos está perjudicando a todos como país, porque esa violencia verbal no nos representa. Como nación nunca nos puede representar un discurso desbaratado, contradictorio,
le dice al Papa que es un demonio prácticamente y al otro día se arrodilla para pedirle perdón. Una semana después le dice a la Pato Bullrich: vos fuiste una guerrillera que pusiste bomba en los jardines de infantes. Y después la abraza como si fuera la abuela perdida. Esto está totalmente loco. Hay algo que no está funcionando. Entonces, en este contexto, este hombre que tenemos aquí es útil. Eso es lo que tenemos. Afortunadamente en este contexto, porque está todo demasiado revuelto como para aportar más revoluciones a la máquina argentina desde una provincia como La Pampa. Profesor Oscar Nocetti, estamos ya terminando esta larga conversación, agradable por cierto. Le agradecemos obviamente que nos haya recibido en su propia casa y me gustaría que los últimos minutos usted los disponga a su saber y entender para explicar, para decir lo que crea, lo que no le hemos preguntado. Bien, en primer lugar, rendirle un homenaje a su padre. Yo lo conocí en la época en que recién empezaba a ser presidente de la cooperativa. A veces teníamos charlas y él me hablaba de la cooperativa que yo no había conocido. Y me daba sugerencias. Usted joven, tiene que esto, fíjese, la sociedad santarroceña y pampeana no es la de Córdoba. Yo venía hacía poco. Todavía era joven. Y siempre fue muy buena persona. Siempre lo recuerdo como una buena persona. Entonces, y luego con su hermano Horacio, que también lo reconozco como una buena persona, y bueno, usted lo conocí mucho menos. De modo tal que mi homenaje a su padre. Lo que quiero decir ahora es que si los jóvenes, hay que dirigirse a los jóvenes. Los jóvenes no leen, salvo los mensajes que reciben por las redes sociales. Hay excepciones, afortunadamente. La pregunta es si esas excepciones alcanzarán para poder llevar adelante sensatamente un país. Y si van a tener esas generaciones que se están formando como futuros líderes de esta nación, si van a tener posibilidad de acceder a una política distinta. Hoy muchos partidos políticos tienen una selección perversa de sus liderazgos, porque para usted avanzar en algunos partidos políticos tiene que empezar siendo obsecuente, pegando carteles, diciéndole que sí a todo lo que el que está más arriba pide. Durante mucho tiempo los partidos políticos tuvieron un sistema de acceso y progreso interno basado en la obsecuencia. Y eso no es bueno, porque terminan los obsecuentes siendo presidentes de partido, diputados o senadores. Y son obsecuentes. No pueden dejar de ser lo que han sido. Y responden más a los intereses particulares o de la camarilla que al pueblo que representan. Usted ve que votan en función de sus intereses y no de las necesidades que tienen sus afiliados, sus partidarios, que van y le piden que vote de una manera y vota de otra. Pero usted dice, pero vos estás representando al pueblo. Sí, te dicen, pero en realidad están representando sus intereses. Entonces, eso, la gente joven tiene que formarse y cambiar eso. Y para eso tienen que educarse, tienen que aprender qué cosa es el pasado. Y eso es un proceso largo, que lleva años de leer libros, de preguntar, de averiguar. Es una tarea que hoy tengo miedo que vaya desapareciendo. Yo soy un hombre crepuscular.
he visto un mundo del cual el sol se está poniendo. Entonces, pego el grito sabiendo que no sé si vamos a ser escuchados, pero hoy, como nos pasaba a los jóvenes de mi generación, tenemos que pelear duro para sobrevivir, para poder estudiar y para poder entender el mundo. Y eso no ha cambiado. Hoy, si los jóvenes quieren entender el mundo y ser útiles a la nación, a su familia y a sí mismos, tienen que pensar en que van a tener que esforzarse, educarse, aprovechar la universidad pública, proteger que el Estado sea de todos, porque de eso va a depender la posibilidad de que ellos se formen de una manera democrática y eficaz. Si logramos eso, podremos salvar esta nación. Si no, vamos a ser un barco al garete, sin timón y sin motor, donde cualquiera que lo enganche lo va a llevar a donde quiera. ¿Qué es lo que nos está pasando? Vienen muchos ganchos a llevarse el barco argentino, porque lo saben débil. Pero depende de quiénes estemos arriba del barco. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo con las generaciones nuevas para que entiendan cuál es su obligación. Más ahora que estamos en decadencia, que estamos en un momento de pobreza intelectual, económica, moral, porque está, no lo digo yo, lo vemos, donde la justicia deja mucho que desear. Y es uno de los pilares del Estado argentino. Si no podemos confiar en la justicia, ¿en qué podemos confiar? Si la Corte Suprema, que tiene que cuidar la constitucionalidad de las reglas, de las disposiciones, de las leyes que votan los senadores y los diputados, están respondiendo a intereses sectoriales y a veces personales, no hay Estado, hay simulacro de Estado. Y nosotros hoy tenemos un simulacro de Estado. Sabemos cómo debe ser un Estado, pero retiramos el plano y miramos el Estado que hemos hecho, y entre el plano de la Constitución y el Estado que tenemos hay un abismo. Esos son los momentos que estamos viviendo, por eso digo crepusculares. Y por eso es que hay que poner toda la confianza en las nuevas generaciones y educarlas. Y si no, bueno, fracasaremos una vez más y por largo tiempo, esta vez. Gracias, profesor. Gracias a usted, ha sido un placer. Igual.